Empecé el pastel a las 5:15 de la mañana, no porque necesitara tanto tiempo, sino porque yo lo necesitaba. La calma de mi cocina en Guadalajara me daba el espacio para medir cada ingrediente con cuidado, como si estuviera construyendo algo frágil y sagrado. 2 barras de mantequilla suavizadas toda la noche. Zanahorias ralladas hasta que me dolía la muñeca. La receta de mi mamá esa con nuez moscada y ralladura de naranja mezclada con un betún de queso crema que batí a mano. Formé las zanahorias de mazapán mientras el sol empezaba a colarse entre los pinos del patio trasero. 24 de ellas pequeñas y tercas, con sus hojitas verdes, que coloqué con dedos que han sostenido bebés revuelto guisados apretado el dolor. Cada una me tomó casi 10 minutos. Guardé el pastel en su caja con 2 toallas enrolladas para que no se deslizara y lo puse en el asiento del copiloto como si fuera un recién nacido al que abrochas en su sillita. La lluvia comenzó a medio camino por Michoacán. Primero un susurro suave, luego un tamborileo constante que convirtió la carretera en una cinta gris de indecisión. Antes del mediodía me dolían las rodillas. La artritis siempre se alborota cuando manejo mucho, pero ya lo tenía previsto. Llevaba un ungüento mentolado, un cojín térmico para el asiento y una botella grande de ibuprofeno en el bolsillo del abrigo. Me dije que Mariana se sorprendería. No de mala manera, sino de esas que hacen que alguien abra la boca de asombro y te envuelva en un abrazo antes de que salgan las palabras. Imaginé su rostro, sus ojos cafés abiertos, suavizándose, como cuando era niña, y yo llegaba a recogerla a la escuela con un chocolate caliente en el asiento delantero. En las paradas le mandé mensajes a Teresa Crucé a Morelos. El pastel sigue a salvo, las rodillas en llamas. Ella respondió con un emoji de corazón y sigues loca, pero échale ganas, corazón. Ya casi era el atardecer cuando llegué a su vecindario en las afueras de la Ciudad de México. No usé la entrada del garaje, solo estacioné en la calle. Quería que el momento fuera mío, no algo anunciado por los faros en la cochera. La casa brillaba desde dentro rectángulos dorados de luz contra el cielo húmedo. Ese tipo de calidez que queda bien en las fotos. Salí bajo la llovizna con el abrigo bien puesto, sosteniendo el pastel como un regalo y una pregunta. El camino al porche fue corto, pero se sintió eterno. Cada paso era una plegaria. Que todo esté bien, que sonría, que diga que se alegra de que vine. No toqué el timbre, no al principio. La puerta estaba entreabierta, de esas que sugieren que esperan invitados. Se oían risas débiles pero claras. Escuché el tintineo de platos, el levantar de copas, la comodidad de gente que no estaba esperando a alguien como yo. Entonces escuché su voz. Más le vale no aparecerse. Ni siquiera la invité. Risas de nuevo, no crueles pero descuidadas. Siempre llega con ese pastel de zanahoria como si fuera un boleto de oro, añadió Mariana. Lo juro si entra toda empapada con esa sonrisa de plástico. No me moví, ni siquiera respiré. Una voz de hombre Javier supuse se unió a la suya. Si llega agarro una botella y me encierro en la cochera. Me quedé ahí con el pastel en los brazos, el abrigo goteando en su tapete de bienvenida. Nadie notó, nadie vio. Puse el pastel en una banca pequeña junto a la puerta, aún cubierto por su domo de plástico, con las zanahorias de mazapán intactas. Luego me di la vuelta, bajé los escalones mojados y desaparecí en la lluvia. El motel estaba justo a un lado de la carretera, escondido detrás de una gasolinera y un puesto de tacos que nunca cerraba. Pedí una habitación en la planta baja porque mis rodillas no perdonarían una escalera esa noche y la mujer detrás del mostrador me pasó una tarjeta sin hacer preguntas. Lo agradecí. No creía poder armar una frase sin que mi voz me delatara. Habitación 107. La cerradura se atoró un poco antes de ceder. El olor me pegó primero, algo entre desinfectante y un recuerdo que preferirías olvidar.
La alfombra estaba manchada cerca de la ventana. El edredón tenía ese brillo ceroso de las telas baratas, de esas que nunca se suavizan sin importar cuántos cuerpos pasen por ahí. Pero la lámpara funcionaba, y la calefacción prendió después de 2 intentos, y eso bastó. No encendí la tele, ni siquiera me quité el abrigo al principio. Solo me senté en la orilla de la cama, con las mangas húmedas pegadas a los brazos, viendo cómo la lluvia goteaba en rayas diagonales por la ventana. El domo de plástico del pastel seguía en el asiento del copiloto, ahora vacío de su ofrenda. Debería haberlo tirado. No lo hice. Mis manos se sentían extrañas en mi regazo, no por el frío, sino por la quietud. No estaban acostumbradas a estar ociosas. Eran manos hechas para servir cortando manzanas, cosiendo dobladillos, limpiando lágrimas de la cara de una niña. Las miré por un buen rato, estas manos que habían construido una vida un día cansado a la vez. Mariana tenía 7 años cuando su papá murió. Una mañana simplemente no despertó y el mundo se me vino abajo. Pero no me caí. Me levanté, hice el desayuno. Le trencé el pelo para la escuela, fui a trabajar, pagué las cuentas y sonreí cuando los vecinos preguntaban cómo estábamos. Todos mis sueños se doblaron y guardaron con cuidado. Los cambié por estabilidad, por estructura, por la ilusión de estar bien. Saqué mi fondo de retiro para pagar su colegiatura cuando eligió una universidad fuera del estado. Me dije que era una inversión. Me salté vacaciones, evité cambiar el tejado por un año más, acepté trabajos de tutorías privadas para ayudar con la renta. Cuando lloró por teléfono diciendo que la casa en la Ciudad de México estaba fuera de su alcance, firmé como aval del préstamo antes de que terminara de pedírmelo. Es temporal, dijo, solo hasta que tengamos algo de patrimonio. Nunca vi los documentos finales. Mi abrigo pesaba con la lluvia, pero no tenía energía para quitármelo. Me recosté en la cama de todos modos con las mangas húmedas pegadas a los costados y miré las manchas de agua en el techo. El sonido de la carretera zumbaba a lo lejos como una canción vieja de la que olvidé la letra. No lloré. Todavía no. Eso vendría después cuando mis manos recordaran cómo sentir. A la mañana siguiente desperté con el abrigo aún pegado a mí, rígido por la lluvia seca y el arrepentimiento. Me lo quité a pedazos con las articulaciones, doliendo la piel fría, donde la tela se había adherido. El sol aún no salía, y yo tampoco. No había desayuno en mí, ni siquiera café. Solo un zumbido extraño de claridad que se asentó detrás de mis ojos mientras estaba sentada en la orilla de la cama con el celular en el regazo. Abrí la app del banco, la misma que casi nunca miro, salvo cuando transfería dinero a Mariana, cuando sus mensajes decían cosas como «Perdón por pedir, nos falta para la guardería este mes» o «Te pagaremos en el próximo trimestre cuando llegue el bono de Javier». Desplacé la pantalla más allá del saldo conocido y entré a las cuentas vinculadas. Ahí estaban, la casa en la Ciudad de México, mi nombre aún listado junto al suyo, 2 tarjetas de crédito que nunca abrí pero que llevaban mi garantía, una con un límite de C$500,000, la otra de C$800,000, casi agotada. Un préstamo, pequeño en comparación, C$85,000. Aún así, mi nombre impreso justo debajo de los suyos. Me quedé helada con la respiración entrecortada. Intenté recordar haber dicho que sí. No lo hice. No claramente. No como cuando alguien dice sí y firma con pleno conocimiento. Pero había firmado algo. Recordé a Mariana riéndose en la mesa de la cocina una tarde de primavera. Es solo papeleo, mamá, formas legales. ¿Quieren una red de seguridad archivada? Por si acaso. Ni siquiera eres la principal. Es como ceremonial. Tú sabes cómo son los bancos. No entendí el lenguaje de esos documentos. Hice algunas preguntas. Ella las desechó con una sonrisa y un beso en la mejilla. Tú me criaste.
Nunca haría nada para lastimarte. Esa frase había funcionado conmigo durante 30 años. Ahora veía lo que era una canción de cuna para la culpa. Una forma de mantenerme callada, complaciente, generosa. Mis palmas empezaron a sudar. Las limpié en los jeans. Entré a la pestaña de estados de cuenta y revisé. Cargos mensuales por resorts, reparaciones de coche, entregas de muebles, tarjetas de regalo, artículos para un registro de bebé. No míos. Salí de la app del banco y abrí mi correo. Busqué su nombre. Llenó la pantalla. No mensajes de amor, no actualizaciones de vida, sino preguntas, peticiones, cercanía transaccional. Cada interacción cuidadosamente equilibrada entre afecto y obligación. Mi estómago se revolvió. Lo que más me perturbó que los números fue darme cuenta de que yo la había preparado para esto. Dije sí al quedarme callada. Le enseñé que el amor significaba dar sin límite y no pedir nada a cambio, que siempre atraparía la caída, cubriría el sobregiro, hornearía el pastel, que manejaría 9 horas bajo la lluvia y aún sería yo quien se disculpara. Presioné el botón de retroceso en mi celular y me miré en la pantalla negra. Mi reflejo temblaba. Este era el costo de nunca poner un límite. Y lo había pagado en su totalidad. Teresa contestó al segundo timbre. Válgame, dijo. Sobreviviste la tormenta. Pensé que te vería en las noticias mujer encontrada aferrada a un pastel de zanahoria en la carretera. No choqué, dije. Al menos no el coche. Hubo una pausa en la línea lo bastante larga para sentir el cambio entre nosotras. Regresa a casa, dijo. No pregunté qué quería decir. Solo guardé la caja del pastel aún vacía en la cajuela, dejé la llave del motel en la mesita de noche y manejé hacia el oeste con la ventana entreabierta. El aire se sentía más limpio con cada kilómetro que ponía entre la Ciudad de México y yo. Ella estaba esperando en su porche cuando llegué. Una botella de tequila reposado en la mesa entre 2 sillas de mimbre gastadas y 2 vasos que no habían visto la luz desde su acuerdo de divorcio. Lo estaba guardando para tus 80, dijo sirviendo, pero parece que lo necesitas ahora. Tomé el vaso. Quemó hasta el fondo de la mejor manera posible. No hablamos de inmediato, ni de Mariana, ni del dinero, ni de lo que había o no escuchado en esa puerta. Nos sentamos en el silencio del atardecer, escuchando el canto de las cigarras y los aspersores del vecindario, el lento cambio del verano hacia el otoño. Después de un rato, ella alcanzó el álbum de fotos que guardaba bajo la mesa auxiliar. ¿Te acuerdas de esto?, preguntó, abriendo una página. Era yo sosteniendo a Mariana en la cadera con harina en la blusa, sonriendo como si el mundo aún no se hubiera roto. Estaba tan cansada ese año, murmuré. Siempre estabas cansada, dijo. Porque siempre estabas dando. No has tomado nada para ti en décadas, Lupe. Es mi hija. Sí, dijo Teresa. Y tú eres una persona, una que merece más que cariño de paso y cargos de sobregiro disfrazados de amor. No dije nada. No eres débil, continuó. Solo eres demasiado leal. Y la lealtad sin límites. Así es como te quiebran. Volví a mirar la foto. Mis ojos entonces eran más suaves, sí, pero no más claros. Sentí algo destellar dentro de mí, algo que no se había movido en años. No era enojo, no era tristeza. Algo más tranquilo, más viejo. Dignidad. Teresa sirvió otro vaso y chocó el suyo contra el mío. Por empezar de nuevo, dijo. No respondí, pero levanté el vaso y esta vez no me sentí tonta. Hice la primera llamada un martes por la mañana, después de mi segunda taza de café y una noche llena de sueños donde seguía llegando a puertas que no se abrían. La mujer que contestó en la oficina de abogados tenía una voz como lino fino, crispada, cálida, sin rodeos. Se llamaba Carmen y cuando le dije lo que necesitaba, no se inmutó. Quiero revisar mi testamento, dije. Quitar a una beneficiaria. Hizo una pausa justa para ser cortés.
Por supuesto, señora Morales. Podemos ayudarla con eso. La oficina estaba entre una panadería y una florería en la avenida Vallarta, de esas que pasas sin notar hasta que eres lo bastante grande para necesitarlas. La sala de espera olía a aceite de limón y papel, y la abogada, una mujer llamada Clara Díaz, parecía alguien a quien nunca han interrumpido en su vida. Escuchó sin lástima. Eso me gustó. Cuando expliqué lo que quería quitar a Mariana por completo, dividir la herencia entre un albergue para mujeres local y un fondo de becas. A mi nombre, Clara alzó una ceja pero no protestó. ¿Alguna provisión para la nieta?, preguntó. Dudé. Luego asentí. Un fideicomiso, solo para educación. Se activará cuando cumpla 18. No castigaré a alguien por nacer de personas que no ganaron lo que se les dio. Tecleó en silencio por unos momentos, luego levantó la vista. ¿Algo más? Sí, dije. Asegúrese de que no pueda ser impugnado por motivos emocionales. Clara sonrió como si hubiera estado esperando que alguien dijera eso toda la semana. A mediodía terminamos. La segunda llamada fue al banco. Pensé que tomaría más tiempo, que habría trámites y largas esperas, y una voz al otro lado preguntando, ¿está segura? Pero fue rápido, eficiente, frío como suele ser la supervivencia. Quité mi nombre como aval. Cerré las líneas de crédito compartidas. Marqué mi registro para rechazar futuras solicitudes de cofirma sin alertar a los solicitantes. ¿Algo más hoy, señora Morales? No, dije. Creo que ya hice suficiente. Salí a la luz del verano tardío, sintiendo algo que no había sentido en años: ligereza. Esa noche, justo después de la cena, mi celular vibró en la encimera de la cocina. No lo miré. Ya sabía quién era. El nombre Javier Ramírez se iluminó 3 veces antes de detenerse. Luego, otra vez. Y otra. Me quedé en el fregadero secándome las manos lentamente, escuchando cómo las vibraciones se volvían más cortas, más enojadas. No dejó mensaje de voz. Nunca lo hacía cuando no controlaba la conversación. Me serví una copa de vino, apagué el timbre y me fui a dormir. La casa estaba en silencio, y por primera vez en mucho tiempo eso no se sentía como soledad. Se sentía como libertad. Las flores llegaron un jueves. Lirios amarillos y rosas blancas arreglados con demasiada precisión, como algo que enviarías a alguien que apenas conoces, pero quieres impresionar. La tarjeta entre los tallos decía: malinterpretaste. No fue personal. Sin firma. Solo esas 8 palabras escritas en la misma letra cursiva que yo la ayudé a perfeccionar en 3º de primaria. No llamé. No mandé mensaje. Tampoco tiré las flores. Solo las puse en la cochera encima del congelador y las olvidé hasta que los pétalos empezaron a marchitarse. Ese fin de semana volví a la biblioteca y me reintegré a los turnos de voluntaria los sábados por la mañana. El mismo escritorio en la esquina. El mismo olor a páginas viejas y café recién hecho en la sala de circulación. La gente se alegró de verme. Nadie preguntó por qué había dejado de ir. Tal vez asumieron duelo, enfermedad o dramas familiares. Tal vez no les importaba. Me gustaba de cualquier manera. Saqué mi cuaderno de dibujo otra vez, el que no había tocado desde el otoño pasado. Empecé con peras y tazas de té y pasé a rostros que inventé ninguno de ella. Dejé que el silencio en mi casa se expandiera no como algo que llenar, sino como algo que finalmente tenía espacio para estirarse. Fui al súper sin lista. Compré una cortina nueva para la ventana de la cocina. Leí una novela de misterio de una sentada y no se lo conté a nadie. Dejé que mi vida se volviera pequeña y amplia al mismo tiempo. Luego, una tarde, mi celular se iluminó con su nombre otra vez. Esta vez el mensaje decía: estoy embarazada. Pensé que debía saberlo. Solo eso. Sin emojis, sin calidez,
sin preguntar cómo estaba. Solo un titular lanzado al aire, como si aún esperara que lo atrapara. Miré la pantalla por un largo rato con el pulgar flotando no para responder sino para sentir lo que se suponía que debía sentir. Esperaba pánico, dolor, ese ardor detrás de las costillas que tan bien conocía. Pero no había nada, no la ausencia de amor, solo la ausencia de expectativa. Ella iba a ser madre ahora. Me pregunté si se daría cuenta de cuánto significa dar sin agradecimiento, sin aplausos a veces, sin reconocimiento alguno. Y me pregunté si cuando su hija creciera lo suficiente para poner los ojos en blanco o dejar mensajes sin leer, recordaría el sabor de este momento y lo que alguna vez me pidió que tragara. No respondí. En cambio, cerré el mensaje y tomé mi pincel. Había un jitomate en el tazón de la ventana, gordo, brillante, indulgente. Lo pinté tal como era, sin sombras, sin secretos. Solo rojo real y entero. La llamada llegó justo después de la medianoche. Una enfermera tranquila pero cuidadosa dijo que mi hija había preguntado por mí. «Está estable», dijo la mujer. «Algo desangrado probablemente por estrés. El bebé está bien por ahora, pero la mantendremos en observación toda la noche». Me senté en la orilla de la cama por un largo momento, con el teléfono en la palma, su voz aún resonando. «Preguntó por ti». No hice preguntas, no dudé. Me quité el camisón, até mis zapatos con dedos rígidos y manejé en la oscuridad con ambas manos firmes en el volante. El hospital olía como todos los hospitales en los que he estado, estéril y demasiado brillante. La habitación 212 tenía una mariposa de papel pegada en la puerta, de las que usan para marcar a las pacientes de maternidad. Ella parecía más pequeña de lo que recordaba. Mariana acurrucada como una coma pálida contra las sábanas blancas y tiesas. No llevaba maquillaje. Su pelo estaba en una trenza suelta. Sus manos estaban metidas bajo la barbilla como una niña durmiendo en el camión escolar. Cuando entré a la habitación abrió los ojos y me miró por un segundo antes de hablar. «¿Viniste?» «Sí». Hubo silencio por un rato. No tenso, solo incierto, como si ambas esperáramos que la otra parpadeara primero. No sabía a quién más llamar, dijo finalmente. «Javier está en Monterrey». No contestó. Yo solo no sabía. «Entiendo». Tragó con fuerza. Sus ojos brillaron, pero se mantuvieron firmes. «He estado viendo a alguien, una terapeuta. Desde lo del dinero, desde el testamento». Asentí. «No esperaba que me perdonaras», dijo. «No realmente. Yo no lo haría si fuera tú. Pero necesitaba entender por qué podía decir cosas tan feas sobre ti. Y creo su voz se quebró. Creo que te castigué por ser algo que no quería enfrentar. Siempre estabas ahí. Siempre fuerte. Siempre la que sostenía todo. Y eso me hacía sentir como si no estuviera a la altura». Cubrió su rostro con las manos. «Ahora tengo miedo todo el tiempo, de ser madre, de ser suficiente. Y no sé cómo amar de la manera correcta, no cuando fui tan cruel con la única persona que me amó sin llevar la cuenta». Caminé hacia ella, me senté suavemente en la silla junto a la cama. No tomé su mano. Dejé que el espacio entre nosotras respirara. «No estoy aquí para arreglar las cosas», dije en voz baja. Ella levantó la vista. «Estoy aquí para empezar de nuevo». Su rostro se deshizo entonces en lágrimas que no eran manipuladoras ni teatrales, sino reales, desordenadas, humanas. Nos quedamos así por un largo tiempo, el único sonido, el pitido lento del monitor cardíaco, y sus disculpas susurradas que se enroscaban en la sábana entre nosotras.
No dije que la perdonaba. No dije que estaríamos bien. Pero me quedé. Y a veces eso es la única verdad que necesita un comienzo. 6 meses después estaba en mi patio trasero con el sol calentándome los hombros y una mesa plegable cubierta de platones disparejos. Los pájaros cantaban fuerte, las bugambilias florecían como no lo habían hecho en años. Alguien trajo té de Jamaica en un dispensador de vidrio con forma de colmena. Alguien más trajo huevos rellenos que se acabaron antes de que pudiera probar uno. Los invitados no eran familia no de sangre. Eran mis vecinos mujeres del albergue a las que ayudé con currículums y entrevistas simuladas. Algunos exalumnos de la biblioteca ahora grandes que aún recordaban mis horas de cuentos y mi brazo roto en 1998. Gente que vino porque quiso, no porque se esperaba. Llevaba un vestido de lino verde con bolsillos profundos y sin disculpas. Mis manos no temblaron cuando llevé el pastel a la mesa. Era de zanahoria otra vez, pero no el mismo. Este tenía ralladura de naranja, jengibre fresco y menos azúcar. El betún era más ligero batido con limón y no tan dulce. Las zanahorias de mazapán ya no estaban. No había necesidad de decoración esta vez. No necesitaba verse perfecto. Solo necesitaba ser mío. La gente pidió más. Alguien preguntó por la receta. Les dije que aún no la había escrito, solo seguí lo que sentía correcto. Quedó una rebanada al final del día. La guardé envuelta en papel encerado y la puse en el refri para mañana. O tal vez pasado mañana. Mientras el sol bajaba y los invitados se iban de 2 en 3, me senté bajo el árbol de jacaranda con un plato de papel en el regazo y tierra bajo las uñas. El jardín había resistido bien. Yo también. El pastel estaba listo. Y yo también.